clase de historia vamos a ver un poquito acerca de cómo fue que se llegó al término de la Revolución Mexicana. Pero para esto hay que retroceder un poquito para saber en qué nos quedamos. ¿Ok? Después de vacaciones, pueda que se nos haya olvidado que Francisco I. Madero fue electo presidente, pero que las personas querían que cumpliera sus promesas de una forma inmediata, algo que prácticamente era un poquito imposible. Así es que Victoriano Huerta decide tenderle una trampa a Francisco I. Madero junto con el vicepresidente de México de ese entonces, José María Pino Suárez, y realizan un evento muy importante que se llamó la Decena Trágica. ¿Por qué? Porque fue una lucha de 10 días, más que una lucha, fue una matanza que duró 10 días, en la cual resultaron asesinadas muchas personas, entre ellas Francisco I. Madero, presidente de México, y José María Pino Suárez, vicepresidente de México. Esto con ayuda de las fuerzas estadounidenses. Victoriano Huerta entonces se declara presidente y es ahí cuando todos dicen stop, párale esto porque no puede ser posible que tú te saltes algo tan importante como la Constitución. Y se unen dos bandos revolucionarios que se levantan en armas. Uno de ellos es comandado por Venustiano Carranza, que es el bando constitucionalista, que quería reformar a México mediante una constitución política, mediante el aspecto legal. Y por el otro lado está el bando convencionalista, que está dirigido principalmente por Francisco Villa, el Centauro del Norte, y Emiliano Zapata, el caudillo del Sur, quienes comandan grupos armados y buscan tierra, libertad y justicia para los campesinos, principalmente el reparto agrario. Bueno, pues ya que están estos dos bandos unidos, deciden reunirse en una convención muy importante que es la Convención de Aguascalientes. Estos dos bandos logran destituir a Victoriano Huerta de la presidencia y van a Aguascalientes para decidir quién va a ser el presidente de México y cómo se va a llevar a cabo el fin de la revolución. Sin embargo, no quedan de acuerdo y lejos de eso toman una rivalidad entre convencionalistas, Francisco Villa y Emiliano Zapata, y constitucionalistas, liderados principalmente por Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. Bueno, pues ya una vez que recordamos todo este aspecto de la historia, vamos a ver que triunfa el bando constitucionalista sobre Villa y Zapata, es decir, que gana un poquito de más peso Venustiano Carranza y Álvaro Obregón, por lo tanto se puede decir que triunfaron. Una vez que triunfan, Carranza convoca a un congreso en Querétaro con el propósito de reformar el país, esto a través de una constitución. Perdón chicos por esa interrupción. Bueno, Carranza convoca a un congreso en Querétaro con el propósito de reformar el país a través de una constitución, la Constitución de 1917, la cual fue promulgada el 5 de febrero del mencionado año. Y ojo, muy importante, esta constitución es la que nos rige en la actualidad. Obviamente que se han ido haciendo reformas conforme ha pasado el tiempo. ¿Por qué se hace una reforma a una constitución? Porque la sociedad va cambiando, el tiempo va cambiando, hay nuevas necesidades dentro del pueblo y es por eso que se van aplicando reformas, se van quitando artículos, modificando, agregando leyes, quitando leyes o modificando sanciones en las leyes, modificando leyes, dependiendo de las necesidades que existan en la sociedad. Es por eso que se dan las reformas. Pero la Constitución de 1917 es la que nos rige en la actualidad. Entonces, maestra, si usted me está diciendo que hay muchas reformas, ¿cómo es posible que una constitución desde el año de 1917 sea la que nos promulgue ahora? Bueno, porque esta constitución tiene como base 3 artículos, ¿sale? Tiene muchos artículos, pero los importantes o los principales son 3, que son los siguientes. El artículo 3, ojo, porque esto te lo tienes que aprender casi, casi de memoria, es ley. Artículo 3, que es referente a la educación, que establece el artículo 3 básicamente que la educación que el Estado imparta tendrá que ser laica, es decir, que en la educación del gobierno no se puede enseñar ninguna doctrina religiosa de ninguna religión, eso quiere decir laica, gratuita, ustedes en su escuela no pagan colegiaturas,
no pagan una colegiatura de mes con mes. Las cuotas que regularmente dan sus papás al principio del año son para el mantenimiento de la escuela, pero no es una colegiatura de mes con mes, por eso es que es gratuita. También sus libros son gratuitos, no los compran, por eso es que es gratuita. Democrática y nacional. Pero también algo muy importante. La Constitución de 1917 establece en el artículo tercero que la educación debe de ser obligatoria. ¿Sale? Obligatoria. Esto aquí no lo podemos ver, pero en su libro de historia lo vamos a ver más al ratito. Tiene que ser obligatoria para todos y todas. Tenemos el artículo 27. El artículo 27 es referente a las tierras y a las aguas y recursos naturales que están dentro de México. Y este artículo dicta que pertenecen a la nación todas esas tierras, aguas y recursos naturales que están dentro de los límites del territorio nacional. ¿Sale? No puede venir ningún extranjero, ningún país extranjero, a apropiarse del río de... se me fue el nombre del río Balsas, que está aquí en Tierra Caliente. No puede apropiarse de él porque está dentro del país, por lo tanto es propiedad nacional y es recurso de la nación. Y el artículo 123, que es referente a los trabajadores. Toda la persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. A efecto se promoverá la creación de empleos y la organización social del trabajo conforme a la ley. En este artículo comprende todo lo referente a lo laboral. Y gracias a este artículo, el 123, es, chicos, que se llega a una especie de conciliación con Villa y con Zapata. ¿Por qué? Porque si tú recuerdas, ellos buscaban que hubiese un poquito de igualdad en cuanto al reparto agrario, el reparto de las tierras que les habían quitado los campesinos y también a las jornadas que estaban ellos trabajando porque eran jornadas un poquito fuertes, un poquito malas, mal pagadas, muchas horas, cero descanso, prácticamente esclavitud. Entonces, este artículo de la Constitución que propone Venustiano Carranza nos hace conciliar a Villa y a Zapata un poquito por ahí. Es por eso que se dice que la Revolución Mexicana termina en 1917. Aunque hay muchas versiones que aseguran que duró un poquito más por todos estos conflictos armados que se suscitaron en el país. Oficialmente fue en 1917, pero también hay versiones en las que se dice que se extendió la lucha armada. La Revolución Mexicana, chicos, nos dejó muchos beneficios. Uno de ellos, el más importante, la Constitución de 1917, que es la que nos rige en la actualidad, pero también nos dejó algunas cosas como efecto secundario. Uno de ellos es la cultura revolucionaria. Y es que la Revolución Mexicana, chicos, modificó la vida de todas las personas que vivían. Y junto con su vida, sus valores, sus expresiones culturales y su convivencia. Vamos a recordar que dentro de la Revolución Mexicana participaron todas las personas que fueron empáticas con el movimiento y que no precisamente eran campesinos, también habían personas que eran hacendados, también habían personas que eran profesionistas y todos ellos se juntaron mezclándose entre sí y cambiando un poquito su forma de ver las cosas. Y una de las aspectos más importantes de la cultura revolucionaria que se nos ha quedado como herencia ha sido la música, la cual fue parte de la cotidianidad popular dentro de esas épocas. Entre ellos los famosos corridos revolucionarios, que estoy segura que a lo mejor por ahí en la escuela alguna vez bailaste o cantaste o si no has escuchado. Estos corridos son prácticamente canciones que contaban las hazañas e historias de los personajes de la revolución o caudillos revolucionarios. Además de la música, también hubo por ahí algunos otros aspectos como el cine, como la pintura, como los murales, entre otras cosas que nos dejó como cultura, como herencia cultural, la Revolución Mexicana. En la clase de geografía vamos a seguir viendo las actividades económicas. ¿Recuerdas que antes de salir de vacaciones veamos las actividades económicas primarias, que eran aquellas que se hacían primero, primarias, y que por lo tanto eran aquellas las cuales nos permitían extraer recursos naturales directamente, valga la redundancia de la naturaleza,
para poder ser procesadas y que llegaran hasta nuestros hogares o hasta nuestros negocios. Bueno, pues antes de llegar hasta nuestros hogares, perdón, pasan por otro proceso, el proceso de las actividades económicas secundarias. En este sector se realiza la transformación industrial de las materias primas para producir bienes terminados. Es decir, vamos a transformar una materia prima en algún objeto que ya podamos adquirir. Digamos, la madera de un árbol en madera para construir muebles. Esa sería una actividad secundaria. Por ejemplo, la construcción, la producción de alimentos, las industrias de farmacéutica, las industrias de metal, las joyerías, las carpinterías, todos estos son ejemplos de actividades económicas secundarias, ¿sale? Por ejemplo, yo trozo un árbol y después, ¿qué voy a hacer con esa madera? Yo lo voy a mandar a una industria que va a estar especializada en transformar la madera de un árbol en madera que ya pueda ser utilizada por un carpintero. Las actividades secundarias ocurren cuando todo se transforma. Corresponden más específicamente a los trabajos urbanos. Se desarrollan en fábricas e industrias. Esta es la palabra clave para detectar una actividad secundaria, que se desarrollan en fábricas e industrias. Se transforman en materia prima. Perdón, transforman la materia prima y las industrias de ahí lo pasan al siguiente sector que es las actividades económicas terciarias que ya podrán ver más adelante o que veremos más adelante. Entonces, primero, actividades económicas primarias. Ocurre cuando extrae recursos de la naturaleza. Actividades económicas secundarias. Ocurren cuando esos productos que han sido extraídos pasan a una industria, pasan a una fábrica en donde se canalizan, en donde se transforman para el consumo de nosotros. Por ejemplo, un atún lo enlatan en la industria y ya pasa a ser actividad terciaria, que es cuando ya se vende el producto y que ya veremos más a detalle un poquito más adelante.